Hola, bienvenidos a este día número 56 de este devocional. Espero que hayan tenido un excelente día o si lo van empezando, que tengan un excelente día. Este devocional inicia con el título ¿Cómo sacar el mayor partido a tu vida? La gente suele preguntar cómo era Madre Teresa, escribe Jane Claiborne en su libro La Revolución Irresistible. A veces es como si se preguntaran si brillaba en la oscuridad y tuviera una aureola. Era pequeña, arrugada y preciosa. Quizás incluso era un poco huraña, como una hermosa y sabia abuelita. Pero hay una cosa que nunca olvidaré: sus pies, los cuales estaban deformados. Cada mañana yo miraba sus pies y me preguntaba si sería que había contraído la lepra. Un día, una hermana me explicó: sus pies están deformados porque nos donan la cantidad de zapatos justos para todo el mundo y la madre no quiere que a nadie le toque el peor par. Así que rebuscan el montón para conseguírselo para ella. Lo que ha deformado sus pies ha sido tantos años haciendo esto. Lo que ha deformado sus pies ha sido años de amar a su prójimo como ella misma. Cuando se pregunta a la gente quién es la persona cuya vida admiran más, con mucha frecuencia, la respuesta suele ser Madre Teresa. Ella sacó el mayor partido de su vida. Es una paradoja, pues su vida consistió en negarse a sí misma, tomando su cruz para seguir a Jesús. La vida es un don extraordinario y maravilloso. En la Biblia se nos urge constantemente a no desperdiciar este don y sacar el máximo partido a nuestra vida. Eh, Sigue el Proverbio 6, 1, 11, el cual dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por un extraño, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Un corto sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso? Cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Ok, entonces domina la autodisciplina. El libro de los Proverbios te da la sabiduría práctica sobre cómo sacar el mayor partido de tu vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy vemos dos ejemplos. Primero, domina tu economía. Nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda inmanejable, inversiones imprudentes y compromisos insensatos. El autor te urge que si te has metido en un embrollo financieramente, hagas todo lo que esté en tu poder para salir de esa situación, tan pronto como sea posible, sin perder un minuto. Puede que tengamos que humillarnos o reconocer lo que hemos hecho mal. Tenemos de hacer todo lo que esté en nuestro poder para poder librarnos de estas trampas. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y la de nuestra familia. Segundo punto o ejemplo, domina tu tiempo. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Podemos aprender autoliderazgo de las hormigas, a las que nadie dice lo que hacer. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. A pesar de lo cual trabajan muy duro, con todo en el verano almacenan provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Por supuesto, es importante dormir lo suficiente, pues nuestros cuerpos necesitan descansar, pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas. Y podemos orar pidiéndole al Señor: Señor, dame sabiduría para el manejo de mi economía y mi tiempo.
El segundo pasaje que leemos en este devocional es Marcos, capítulo 8, del 14 al 38. Presten atención. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea, de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otro que uno de los profetas. Y entonces, ¿quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Hablo de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ok. Entrega tu vida. Jesús advierte a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y Herodes. Levadura era una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante, corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. No es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas. Cuando el ciego quiso tocar a Jesús, éste hizo algo muy físico, escupió en los ojos del hombre y puso sus manos 2 veces sobre él. Oró 2 veces hasta que el hombre se sanó por completo. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. Finalmente, los discípulos comprenden quién es Jesús. Tú eres el Cristo. Cristo significa el ungido de Mesías. En la época de Jesús se asociaba este término particularmente con la expectativa de un nuevo rey davídico. No obstante, en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes y profetas eran todos ungidos. Jesús es el cumplimiento y culminación de todos ellos. Él es el rey, el sumo sacerdote, el profeta. Aún así, el título de Mesías no era adecuado. Jesús prefería usar el título Hijo del Hombre, el cual era un título aún más majestuoso y por lo tanto más propio de él. Contenía la idea del sufrimiento, como se menciona en el libro de Daniel,
capítulo 7, versículo 21. El Hijo del Hombre era también una figura representativa que lo identificaba con los seres humanos. Después, Jesús comienza a hablar de la cruz, como lo vimos en Marcos 8, versículo 31. No podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Su enseñanza es tan paradójica, contraria a la lógica y sorprendente que Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. Aquí se da un paralelismo con la sanación del ciego, la cual actúa como una parábola visual de la apertura de ojos gradual que experimentaron los discípulos. Primero, los ojos de Pedro están abiertos en lo que concierne a la identidad de Jesús, pero solamente entendía a medias, no veía aún la misión de Jesús. Pedro puede ver, pero no ver completamente. Jesús tiene que explicar a sus discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido de nuestra vida. Y Él con su vida mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. Les dice que para sacar el mayor partido de tu vida, tienes que entregarla. Tienes que abandonar tu vida en su servicio y el del Evangelio. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. En contraste con esto, prosigue diciendo que es posible ganar el mundo entero, pero perder la vida. El actor Jim Carrey declaró lo siguiente: creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Los mayores multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús no advierte que si nos sentimos tentados a ir por aquel camino, aún así llegaríamos a la cima del éxito y ganaríamos al mundo entero. Podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma. Nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo. Las palabras negarte a ti mismo significan decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria. El mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte nada a ti mismo. Jesús dice la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte, tomar tu cruz y seguirlo. Tú has sido llamado al amor. Tienes que vivir para Dios y para los demás, y al entregarte a ti mismo, Dios cuidará de tu vida. La enseñanza de Jesús es radical y revolucionaria. Es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos, pero aún así vemos cómo funciona en la práctica. Aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos, habiendo desperdiciado su vida. Aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús encuentran la vida en toda su plenitud. Y podemos orar de la siguiente manera: Señor, tus palabras son todo un desafío. Ayúdame a aprender cada día a negarme a mí mismo, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, y a tomar mi cruz y seguirte. Gracias porque al darte nuestras vidas encontramos la vida en toda su plenitud. El siguiente capítulo que podemos tener de este devocional es en Éxodo 37, del 1 al 38. Ok, entonces vamos a leer. Bezalel hizo el arca de madera de acacia con 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió con oro puro por dentro y por fuera. También puso en su derredor una moldedura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los colocó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia. Las recubrió de oro y las introdujo en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Al arca le hizo una tapa de oro puro, de 2 codos y medio de largo, por 1 codo y medio de ancho. Para los 2 extremos de la tapa del arca hizo 2 querubines de oro trabajado a martillo. En cada uno de los extremos puso un querubín y los hizo de modo que ambos formaban una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines tenían las alas extendidas por encima de la tapa del arca y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro, mirando hacia la tapa. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. La recubrió de oro puro y le puso alrededor una moldedura de oro. También le hizo un reborde de 1 palmo de ancho y puso una moldedura de oro alrededor del reborde. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa.
Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa, sus platos, bandejas, tazones y jarras para verter las ofrendas líquidas, las hizo de oro puro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz, y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. 6 brazos en total. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro trabajado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, los mismos que sus cortapabilos y braseros para hacer el candelabro y todos sus accesorios. Usó un talento de oro puro. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado de un codo de largo por un codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos formaban una pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y puso una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura puso 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y los recubrió de oro. Bezalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfume. El altar de los holocaustos. Éxodo 38. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 5 codos de largo, por 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Puso un cuerno en cada una de las 4 esquinas, los cuales forman una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a la mitad de su altura. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 100 codos de largo y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Pero el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 50 codos de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Y al otro lado de la entrada había también cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que le rodeaban eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario, donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador
en lana teñido de color azul, carmesí y escarlata y en tela de lino. El total de oro dado como ofrenda, mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 ciclos, según el peso oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 100 talentos y 1775 ciclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio un beca, es decir, medio ciclo según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases, fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1775 ciclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles y para hacer sus empalmes. El total de bronce dado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Sirve a Dios en el trabajo. Para servir a Dios de todo corazón no hace falta que deje su trabajo. En la vida de Bezalel vemos un ejemplo de alguien que sacó el mayor partido a su vida sirviendo a Dios en su puesto de trabajo. Dios llena a su pueblo con el Espíritu para el trabajo. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos, para realizar toda clase de artesanías. Bezalel era escultor. Fue elegido por Dios para construir el tabernáculo. Respondió al llamado de Dios e hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Trabajó en un equipo que incluía a un diseñador llamado Aholiab y logró grandes cosas para Dios. La clave de su éxito fue ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es posible ser un músico, un escritor o un artista talentoso sin estar lleno del Espíritu, pero cuando el Espíritu de Dios llena a gente para esas tareas, su trabajo adquiere una nueva dimensión y tiene un impacto espiritual mucho más grande. Puede ser así incluso cuando la habilidad natural del músico o del artista no sea particularmente sobresaliente y los corazones son tocados y las vidas cambiadas. Sin lugar a dudas, algo así ocurrió por medio de Bezalel. Señor, gracias por todos aquellos que te sirven de todo corazón por medio de sus habilidades artísticas, en el cuidado de la salud, la educación, los negocios, las ventas, la ley, los bancos y en todas las demás áreas del trabajo. Que como Bezalel, todos seamos llenos del Espíritu de Dios y hagamos todo lo que nos mandas. Ayúdame a sacar el mayor partido de mi vida. Aquí Pipa añade: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, basado en Proverbios 6, del 10 al 11. Y dice, esto suena muy bien, pero el versículo 11 termina con una desagradable sorpresa. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. No queremos ser sorprendidos durmiendo la siesta y perdernos aquello que Dios guarda para nosotros. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya servido, les haya gustado y que Dios los bendiga.